Bienvenidos a Desinteresado, parte 2, comienza el gran conflicto. En la parte 1 vimos que el desinterés es lo único sostenible. Ninguna ley, política o plan, por muy noble que sea, logrará jamás la paz en este mundo mientras el egoísmo reine en el corazón del hombre. Lo que se requiere es un cambio de corazón, y solo Dios puede lograr ese cambio. Vimos que la ley de Dios, los 10 mandamientos, es el secreto detrás de la sostenibilidad, la paz y la armonía del cielo, porque en el corazón de esta ley está el desinterés. También vimos que lo que la Biblia llama pecado es simplemente egoísmo, porque el pecado es la transgresión de esta ley. Quizás la explicación más simple de la Biblia y de toda la premisa de la fe cristiana es que la naturaleza del hombre está caída y se vuelve egoísta. Y todo el plan de salvación es el plan de Dios para restaurar al hombre del egoísmo a su carácter original de amor desinteresado. Es hora de que todos entendamos que el conflicto entre el egoísmo y el amor desinteresado que lucha dentro de cada uno de nosotros es la causa de la gran controversia que se libra en el mundo que nos rodea. La semana pasada, más de 10.000 personas protestaron en todo Israel. De hecho, atacar militarmente a Irán. Dicen que viven con miedo. El presente es un tiempo de interés abrumador para todos los que viven. Gobernantes y estadistas, hombres que ocupan posiciones de confianza y autoridad, hombres y mujeres pensantes de todas las clases, tienen su atención fija en los acontecimientos que están ocurriendo a nuestro alrededor. Están observando las relaciones que existen entre las naciones y reconocen que algo grande y decisivo está a punto de suceder, que el mundo está al borde de una crisis asombrosa. Personas de todas las clases sociales ahora prevén que el punto de crisis se acerca rápidamente y están tomando medidas para prepararse. Jesús vio que los corazones de los hombres desfallecían por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrían en la tierra. Muchos están acumulando oro, agua y alimentos, y preparando refugios fuera de la red para soportar cualquier cosa que pueda sucederles. Pero en esto muchos cometen un grave error. Al no comprender la naturaleza de esta guerra, ni la razón de la crisis venidera, ni las cosas con las que tendrán que enfrentarse, no hacen las únicas preparaciones que asegurarán su seguridad y victoria. No ven que el propósito de la crisis venidera es polarizar al mundo en dos grupos, el trigo y la cizaña, los desinteresados y los egoístas. La buena semilla son los hijos del reino, dijo Jesús, pero la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. La crisis venidera hará que todas las semillas lleguen a la madurez y mostrará de qué carácter somos realmente, y entonces el mundo será cegado. En lugar de preparar un hogar más seguro en este mundo, deberíamos estar preparando un carácter desinteresado apto para habitar en el mundo venidero. Si queremos entender la cura para el egoísmo, debemos comprender la causa, porque cuando reconozcamos la fuente del egoísmo, entenderemos mejor lo que necesitamos para vencerlo. Al investigar el origen del egoísmo, retrocederemos en el tiempo miles de años, incluso antes de la creación de la Tierra. Debemos ir aún más atrás, hasta el momento en que la Biblia revela que hubo guerra en el cielo. Lucifer podría haber permanecido en favor de Dios, amado y honrado por todas las huestes angélicas, ejerciendo sus nobles poderes para bendecir a otros y glorificar a su Creador. Pero, dice el profeta, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, has corrompido tu sabiduría a causa de tu esplendor. Poco a poco, Lucifer empezó a ceder al deseo de autoexaltación. Porque dijiste en tu corazón, subiré al cielo. Exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré también en el monte de la congregación a los lados del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes. Seré semejante al Altísimo.
En vez de procurar que Dios fuera supremo en el afecto y la lealtad de sus criaturas, el empeño de Lucifer era ganar para sí mismo su servicio y homenaje. Y codiciando el honor que el Padre Infinito había concedido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba a un poder que era prerrogativa exclusiva de Cristo. Todo el cielo se regocijaba en reflejar la gloria del Creador y en manifestar su alabanza. Y mientras Dios era así honrado, todo era paz y alegría. Pero una nota de discordia vino ahora a empañar las armonías celestiales. El servicio y la exaltación del yo, contrarios al plan del Creador, despertaron presentimientos de mal en las mentes para quienes la gloria de Dios era suprema. La posición de Lucifer junto al trono de Dios era llevar la luz de la gloria de Dios, que es su carácter de amor desinteresado, a los habitantes del cielo. Esto es lo que significa su nombre, Lucifer, portador de luz, para compartir la gloria de Dios con la creación. Lucifer era uno de los dos querubines exaltados que habitaban en la misma presencia de Dios, junto a su trono. Y vemos esto en el modelo del santuario. Cuando Moisés recibió la instrucción de hacer un modelo terrenal del trono celestial, Dios le dijo a Moisés que hiciera un arca. Y haz un querubín en un extremo y el otro querubín en el otro extremo. Incluso del propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Y los querubines extenderán sus alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, y sus rostros se mirarán el uno al otro. Hacia el propiciatorio estarán los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima, sobre el arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Como uno de estos querubines cubridores, era la posición de Lucifer cubrir o proteger el testimonio de los 10 mandamientos dentro del arca. El arca del pacto es el trono de Dios y vemos en este versículo que el mismo fundamento de su trono son los 10 mandamientos. Como vimos en la primera parte, el principio fundamental de los 10 mandamientos es un amor desinteresado. Por eso Pablo escribió: el amor es el cumplimiento de la ley. Porque toda la ley se cumple en una sola palabra, a saber, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los 10 mandamientos son las leyes del amor desinteresado. El desinterés es el fundamento del trono de Dios. Y como la ley de Dios es el fundamento de su trono, sabemos que el amor desinteresado es el principio rector del gobierno de Dios. Y todo lo que Dios hace y cada decisión que toma no es más que una expresión de su amor desinteresado por todos los seres que ha creado. Esta ley de desinterés dentro del arca, que era precisamente la ley que Lucifer debía cubrir y proteger, era ahora la ley que él buscaba eliminar. En su lugar, Lucifer propuso un nuevo orden de gobierno. Él dijo en su corazón: exaltaré mi trono. Ahora bien, ¿qué tiene de diferente el trono de Lucifer? En el Salmo 94, la Biblia dice: ¿acaso el trono de la iniquidad tendrá comunión contigo, el que trama el mal por ley? El principio del trono de Satanás es que se basa en la iniquidad, que es el pecado, y el pecado es egoísmo. Dije que soy libre. Quiero volver a los viejos tiempos. Así que... Aquí vemos que Lucifer está declarando que abandonará el trono y el reino de Dios, que están basados en el amor desinteresado, para así establecer su propio trono y su propio reino fundamentados en el principio del egoísmo. Imaginen a Lucifer difundiendo sus ideas entre los ángeles, diciéndoles que la ley de Dios es una violación de su libertad, y que si se rebelaban con él, serían liberados de la ley y así podrían ofrecer a Dios un servicio de amor más noble y puro. Lucifer no insinuó que su gobierno aboliría el amor. Al contrario, él creía que lo promovería. Seré como el Altísimo, dijo. Y según las Escrituras, el Altísimo es benevolente y desinteresado. Dios es amor. Lucifer sabía que una rebelión abierta contra Dios no le ganaría muchos aliados. Así que ocultó su rebelión bajo el disfraz del amor. Profesaba ser como el Dios de amor, pero sin obedecer su ley. Afirmaba estar buscando promover la estabilidad del gobierno divino, mientras en secreto dirigía todos sus esfuerzos a lograr su derrocamiento.
Para avanzar en su causa, imagina a Lucifer despreciando al Creador, distorsionando sus palabras, tergiversando sus propósitos y finalmente diciendo a los ángeles y a todos los habitantes del cielo que Dios mismo les impone su ley por motivos egoístas, para mantener a sus súbditos bajo la tiranía de su control. Para ganar a los ángeles para su bando, Satanás podía usar lo que Dios no podía, la adulación y el engaño. Él había intentado falsear la palabra de Dios y había tergiversado su plan de gobierno ante los ángeles, afirmando que Dios no era justo al imponer leyes y reglas a los habitantes del cielo, que al exigir sumisión y obediencia de sus criaturas, solo buscaba su propia exaltación. Por lo tanto, debía demostrarse ante los habitantes del cielo, así como de todos los mundos, que el gobierno de Dios era justo, su ley perfecta. Satanás había hecho parecer que él mismo buscaba promover el bien del universo. El verdadero carácter del usurpador y su verdadero propósito debían ser comprendidos por todos. Debía dársele tiempo para manifestarse a través de sus obras malvadas. Recuerda que el universo nunca antes había presenciado ningún mal. La muerte no existía y los ángeles nunca habían escuchado una mentira. Así que, cuando Lucifer hizo sus grandes acusaciones contra Dios, los ángeles no sabían si Lucifer decía la verdad o no. Con el propio carácter de Dios bajo ataque y el crimen del egoísmo atribuido a él, no sería suficiente que Dios simplemente dijera que no es egoísta, ni tampoco sería suficiente que Satanás proclamara que su trono es superior. Solo una cosa podrá resolver para siempre la disputa y revelar qué forma de gobierno es capaz de producir y preservar el amor, y eso es una demostración. Él, es decir, Lucifer, afirmaba que su propio objetivo era mejorar los estatutos de Jehová. Por lo tanto, era necesario que él demostrara la naturaleza de sus afirmaciones y mostrara el resultado de los cambios que proponía en la ley divina. Su propia obra debía condenarlo. Satanás había afirmado desde el principio que no estaba en rebelión. Todo el universo debe ver al engañador desenmascarado. ¿Tiene razón Lucifer? ¿Es el egoísmo una forma pura de amor? ¿La ley del altruismo impuesta por Dios al universo es realmente por motivos egoístas? ¿O es para el bien de su creación y para asegurar su sostenibilidad? La gente siempre pregunta, si Dios es amor y si Dios es todopoderoso, ¿por qué no destruyó a Satanás de inmediato? Y aquí encontramos la respuesta a esta pregunta. Si Dios hubiera destruido a su adversario en un instante, no habría sofocado la rebelión, la habría encendido. Destruir a Satanás antes de que sus acusaciones pudieran ser probadas falsas solo alimentaría las dudas de los ángeles y daría evidencia de que las acusaciones de Lucifer contra Dios podrían ser realmente ciertas. La única manera en que Dios podría disipar cualquier duda sobre su amor, más allá de toda cuestión, sería demostrando que Él es amor. Y esto requeriría una demostración. Una demostración de altruismo tan grandiosa y tan épica que la cuestión del amor desinteresado de Dios quedaría resuelta en la mente de todos los seres creados por el resto de la eternidad. Así fue como Lucifer, el portador de luz, el que compartía la gloria de Dios, el asistente de su trono, por transgresión se convirtió en Satanás, el adversario de Dios y de los seres santos, y el destructor de aquellos a quienes el cielo le había confiado para su guía y protección. Y prometió a quienes se unieran a sus filas un gobierno nuevo y mejor bajo el cual todos disfrutarían de libertad. Y así fue, la discordia entre los ángeles de Dios se convirtió en abierta rebelión y hubo guerra en el cielo. Para preservar la lealtad de los habitantes del cielo y mostrarles la verdadera naturaleza de las propuestas de Satanás, Dios debía permitir que Satanás demostrara los cambios que proponía. Se debía dar a Satanás la oportunidad de demostrar que sus principios de gobierno eran superiores y que la ley de Dios era innecesaria. Hombres y ángeles debían ver por sí mismos el resultado final de las políticas de Satanás. Para esto, Satanás necesitaría fundar un nuevo reino, basado en sus principios e imponerlos sobre una raza de seres dispuestos a obedecerlos.
Y para este gran experimento encontró una oportunidad en la tierra. Soy la más grandiosa obra de Dios y ascenderé por encima de toda la creación. Lucifer en el cielo deseaba ser el primero en poder y autoridad. Quería ser Dios, gobernar el cielo, y para ello ganó a muchos ángeles para su causa. Cuando junto con su hueste rebelde fue expulsado de los atrios de Dios, la obra de rebelión y búsqueda de sí mismo continuó en la tierra. La guerra había estallado en el cielo, pero esta guerra estaba lejos de terminar. El campo de batalla se había extendido a la tierra. Lucifer había logrado su objetivo. Logró separar con éxito a la humanidad de su creador al hacer que el hombre cometiera un acto egoísta, que es el pecado, y así fue como sucedió. Ahora bien, la serpiente era más astuta que cualquier bestia del campo que el Señor Dios había hecho, y le dijo a la mujer: ¿Acaso Dios ha dicho, no comerás de ningún árbol del jardín? Lucifer descubrió que al sembrar dudas sobre el carácter de Dios en el cielo, lograba ganar con éxito a muchos ángeles para su causa, y sus afirmaciones venenosas no tuvieron menos éxito en el jardín sobre la tierra. Al hacer que se dudara de la palabra de Dios, el diablo creó un terreno fértil en el que podían surgir nuevas ideas acerca de Dios, y con esto sugirió entonces un nuevo pensamiento. Esta nueva idea sentaría las bases para el desarrollo de su gobierno sobre la tierra hasta el fin de los tiempos. Y la serpiente dijo a la mujer: no moriréis ciertamente, porque Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. En las palabras seréis como dioses estaba implícito el principio del servicio al yo. La premisa de larga data de Satanás es que Dios es egoísta, y su tentación estaba calculada para persuadir a la humanidad de creer su mentira. Si Adán y Eva comían del árbol prohibido, Satanás dijo: seréis como dioses, lo que significaba que, en lugar de servir continuamente a Dios y a los demás, según la naturaleza desinteresada que Dios les había dado, serían cambiados y recibirían una naturaleza caída y pecaminosa, y por lo tanto, como insinuó Satanás, serían como dioses porque entonces podrían vivir para sí mismos y por sí mismos. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y un árbol codiciable, para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Eva vio que el árbol era bueno para comer, pero si era bueno para comer, ¿por qué Dios le ordenaría que no comiera de él? El mandato de Dios no se trataba de la comida, sino de demostrar su lealtad. Al elegir no comer del árbol, Adán y Eva estaban demostrando una entrega desinteresada a la voluntad de Dios, a quien amaban. Era una demostración de su lealtad, su servidumbre, su compromiso y su amor hacia su Creador. Pero cuando la serpiente introdujo en Eva la tentación de hacer algo por sí misma, a pesar de lo que Dios había pedido, ella obedeció y cometió el primer pecado al servirse a sí misma y anteponer su propia voluntad a la de Dios. Luego Adán hizo lo mismo, pero el pecado de Adán fue algo diferente porque se nos dice que Adán no fue engañado. Esto significa que Adán sabía que la pena del egoísmo era la muerte, y por lo tanto, también sabía que su esposa estaba destinada a morir. Entonces, si Adán sabía que la muerte sería el resultado, ¿por qué comió del fruto? La única conclusión lógica es que amaba a su esposa y, en lugar de separarse de ella, prefirió unirse a ella en la muerte. Adán cedió a las tentaciones de su esposa. No pudo soportar la idea de separarse de ella. Comió y cayó de su integridad. Ni la gloria de la tierra en su infancia, ni su propia vida le eran más queridas que su amada esposa. Y al elegir estar con Eva en la muerte, demostró que su amor por su esposa superaba su amor por Dios.
Al seguir su propia voluntad en lugar de la voluntad de Dios, eligió servirse a sí mismo. Al comer del árbol falló la prueba de lealtad, que debía ser para siempre una demostración de su amor desinteresado por Dios. Y desde ese día, la mancha del egoísmo y sus terribles consecuencias han seguido afligiendo a cada habitante de la tierra hasta hoy. Así fue como, en esta tierra, Satanás encontró una raza de seres que se someterían a sus inclinaciones, a sus insinuaciones, y se servirían a sí mismos para poder ser como dioses. Es una fantasía totalmente escapista. Todos están aquí para pasar un buen rato, desde la abuela Jo hasta las estrellas de cine. A través de la tentación al egoísmo y la ambición, Satanás logró la caída de nuestros primeros padres. Y desde ese momento hasta el presente, la satisfacción de la ambición humana y la indulgencia de esperanzas y deseos egoístas han resultado en la ruina de la humanidad. Incluso más significativo que la vida de dos personas, hay algo que necesitas entender sobre las implicaciones legales del pecado de la humanidad. Como cabeza de la raza humana, Adán era el representante legal del planeta Tierra. A él, a su esposa y a sus sucesores, Dios les había dado dominio sobre toda la tierra. Cuando Adán pecó, perdió su derecho legal sobre la tierra, ya que, al desobedecer a Dios y obedecer al diablo, entregó su lealtad a Satanás. En lugar de Adán, Satanás se convirtió en el nuevo príncipe del planeta, como el mismo Jesús dijo al referirse a Satanás como el príncipe de este mundo. Y el príncipe de la potestad del aire en Efesios capítulo 2. Hablando a los que estaban en Pérgamo, Jesús dijo: «Tú habitas donde está el trono de Satanás». Satanás ha establecido su asiento, es decir, su trono en la tierra. Ningún ser humano había venido al mundo y escapado del poder del engañador. Y mientras toda la raza humana continuara obedeciendo sus dictados al seguir sus inclinaciones egoístas, su dominio sobre la tierra permanecería sin ser cuestionado. Pero espera, porque esta no es el final de nuestra historia. Adán y Eva se habían vuelto egoístas y sus hijos mostraban las mismas características. A pequeña escala, el conflicto entre Caín y Abel es en sí mismo una representación de la guerra por la adoración que comenzó en el cielo. Abel era pastor de ovejas, pero Caín era labrador de la tierra. Y cuando llegó el momento de adorar al Señor y ofrecer un sacrificio, Caín trajo del fruto de la tierra, y Abel también trajo de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de ellos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. En lugar de ofrecer el sacrificio que el Señor había especificado, Caín ofreció frutas y verduras. Él decidió que sacrificaría lo que quería dar en vez de lo que Dios había pedido. Con esta ofrenda, Caín reveló que lo que él estaba dispuesto a dar era más importante que lo que Dios había requerido. En resumen, fue un acto egoísta. Tanto Caín como Abel ofrecieron un sacrificio como un acto de adoración, pero solo uno fue aceptado porque solo en la ofrenda de Abel se demostró un amor desinteresado por Dios. Y al ofrecer lo que él estaba dispuesto a dar y no lo que Dios había pedido, Caín demostró que se amaba más a sí mismo que a Dios. El egoísmo gobernaba su corazón y Dios rechazó su ofrenda. Si nuestra adoración está manchada por el egoísmo, por lo que esperamos recibir de Dios más que por lo que esperamos dar, nuestra adoración no es más aceptable que la ofrenda de Caín. Cuando la ofrenda de Caín fue rechazada, él se enfureció y el egoísmo que ya albergaba culminó en el acto de asesinato. Y Caín habló con Abel su hermano, y sucedió que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra Abel su hermano y lo mató. El egoísmo no conoce límites. Adán y Eva debieron haber llorado terriblemente por la muerte de su primogénito, ya que también fue la primera vez que presenciaron la muerte de un ser humano.
Esto debió de dejar una impresión imborrable en la mente de Adán al ver por primera vez la consecuencia de su propio pecado egoísta que resultó en la muerte de su primogénito. Una lección que permitiría a Adán comprender mejor para siempre el corazón de Dios y lo que el pecado exigiría de su unigénito. Hay una lección más importante para nosotros en la respuesta de Caín a Dios después de la muerte de Abel. Y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Muchos hoy en día se hacen la misma pregunta. El corazón egoísta dice, solo debo preocuparme por mí mismo. No es mi responsabilidad considerar los deseos o necesidades de los demás. Pero esta es la mentalidad de Caín. Piénsalo. Incluso al descuidar considerar las necesidades de los demás, nos estamos aliando con el primer asesino del mundo. Los apóstoles escribieron, no mire cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y que nadie busque su propio bien, sino el bien de los demás. El desinterés es el sentido de la vida, porque el desinterés es lo que le da sentido a la vida. El primer asesinato del mundo fue cometido por un hombre egoísta que odiaba a su hermano porque adoraba a Dios conforme a sus mandamientos. Esta es una historia importante que debemos tener en cuenta, porque esta historia se repetirá al final de los tiempos a escala global. Habrá hombres y mujeres que no estarán dispuestos a adorar a Dios de la manera que Él ha especificado, y su egoísmo finalmente los llevará a asesinar a quienes adoren a Dios conforme a sus mandamientos. Como advirtió Jesús, el apóstol Juan también habló de este tiempo y escribió que todos los que no adoraran la imagen de la bestia serían muertos. Acabamos de leer la historia del primer asesinato y estas profecías nos hablan sobre el último asesinato. El primer asesinato que se cometió fue por el tema de la adoración, y el último asesinato que se cometa también será por el asunto de la adoración. Y el carácter que cultivemos en esta vida determinará en gran medida si seguiremos los pasos de Caín o de Abel. Con respecto al fin de los tiempos, Jesús dice, así como fue en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, casi todo el mundo se había contagiado de egoísmo, tanto que, de no haberse detenido, el altruismo habría desaparecido de la tierra. Avancemos al año 2298 a.C. y echemos un vistazo más de cerca a los días de Noé. Casi toda la raza humana estaba compuesta por hombres y mujeres que vivían para complacerse a sí mismos. Y vemos esto en el siguiente versículo. Y Dios vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente al mal. ¿Qué era lo que había en los pensamientos de los malvados que los hacía tan perversos? En el Salmo 10, versículo 4, se nos da una idea de los pensamientos de los malvados. Dice, Dios no está en ninguno de sus pensamientos. Cuando dice que Dios no está en todos sus pensamientos, está diciendo que Dios no está en ninguno de sus pensamientos. En otras palabras, vivían para servirse y adorarse a sí mismos. Esta cita realmente lo resume cuando dice, en los días previos al diluvio, los hombres dejaron a Dios fuera de sus cálculos y siguieron la imaginación de sus propios corazones hasta que la violencia y la crueldad, el egoísmo y la autoexaltación se convirtieron en la norma del día. El curso de toda imaginación de los pensamientos de su corazón era únicamente egoísta de manera continua. La humanidad estaba en una etapa crítica. La plaga del egoísmo había corrompido a cada individuo sobre la tierra. Cada individuo, es decir, excepto Noé y su familia. Si Dios hubiera decidido no enviar un diluvio, entonces el altruismo habría desaparecido de la tierra cuando Noé y su familia exhalaran su último aliento. El amor se habría extinguido, y por lo tanto, Dios le dio a la humanidad una elección: separarse del egoísmo reconociendo las leyes del amor y entrar en el arca, o negarse a apartarse del egoísmo y perecer junto con él. Dios no quería destruir a los hombres.
Él quería destruir el egoísmo y fue porque no quería destruir al hombre que le dio a la humanidad la oportunidad de separarse del egoísmo. Dios le dijo a Noé: pero contigo estableceré mi pacto y tú entrarás en el arca. Tú, tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos contigo. Según este texto, cuando Noé y su familia entraron en el arca, fue sinónimo de que entraron en un pacto con Dios. Y este pacto, según el capítulo 9 de Génesis, era el pacto eterno. Esto es significativo porque Dios nos está invitando hoy a entrar en el pacto. Él dice: inclina tu oído y ven a mí, escucha y vivirá tu alma, y haré contigo un pacto eterno. Este pacto eterno es la respuesta de Dios al egoísmo que llenó la tierra en los días de Noé. Cuando Dios dijo que toda imaginación de los pensamientos de su corazón era solamente el mal continuamente, el problema estaba en los pensamientos de la mente del hombre y en la condición de su corazón. Ahora observa cómo el pacto de Dios va directamente a la raíz del problema. Él dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. El principio del amor desinteresado en el corazón de los 10 mandamientos, Dios prometió escribirlo en nuestros corazones y mentes, con el objetivo de transformarnos en personas desinteresadas. Esto se expresa en palabras de Pedro, por las cuales nos han sido dadas preciosas y grandes promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción del mundo por la concupiscencia. Es decir, por la promesa del pacto eterno, nosotros, como Noé, podemos llegar a ser partícipes de la naturaleza divina del amor desinteresado, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, los deseos egoístas. En lugar de ser egoístas continuamente, Dios ha prometido encargarse de la obra de hacernos desinteresados de manera continua. Por lo tanto, fue para preservar la benevolencia y el altruismo en la tierra que Dios envió un diluvio. El desinterés estuvo a punto de desaparecer de la tierra, y su preservación requirió la intervención de Dios. Así fue como la tierra fue limpiada del egoísmo y de los hombres que se negaron a separarse de él. Esto no es solo una historia antigua, es una lección para esta generación que escucha el sonido de mi voz antes de que caigan los juicios finales en forma de las 7 últimas plagas. Se te está invitando a entrar en el arca del pacto eterno. Sin embargo, incluso después del diluvio, la plaga del egoísmo no fue contenida, sino que continuó extendiéndose por la tierra tan pronto como las aguas se secaron. Y esto nos lleva al año 2197 a.C. La naturaleza egoísta de la humanidad se manifestó una vez más al construir un monumento al egoísmo, la Torre de Babel. Y dijeron: vamos, construyamos una ciudad y una torre cuya cima llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre, para que no seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. La gente quería exaltarse y hacerse un nombre. Considera cuán estrechamente se asemejan estas aspiraciones a las de Lucifer, porque Dios le dijo a Lucifer: porque tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Me sentaré también en el monte de la congregación a los lados del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes. Seré semejante al Altísimo. Al buscar construir una ciudad y una torre cuya cúspide llegara hasta el cielo, por encima de las alturas de las nubes, y hacerse un nombre, estaban viviendo las aspiraciones egoístas del propio corazón de Satanás. Pero ¿cuál fue el resultado del esfuerzo de Satanás por exaltarse a sí mismo? Dios dijo que la autoexaltación de Lucifer resultaría en su ruina.
De hecho, su sentencia de muerte es declarada por Dios en Ezequiel capítulo 28, versículos 18 y 19. Por tanto, sacaré de en medio de ti un fuego que te consumirá y te reduciré a cenizas sobre la tierra a la vista de todos los que te contemplan. Todos los que te conocen entre los pueblos se asombrarán de ti. Serás motivo de espanto y nunca más existirás. Muchas personas creen que Satanás vivirá por toda la eternidad, atormentando a la gente en el infierno, pero su sentencia de muerte es clara. Él es reducido a cenizas sobre la tierra y nunca más existirás, dijo el Señor. En otras palabras, llegará el momento en que dejará de existir. Ahora, en contraste con la caída de Lucifer, considera la vida de Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y fue hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aun siendo igual a Dios, Jesús se humilló a sí mismo. Se hizo hombre y fue perfectamente obediente a la voluntad del Padre. Literalmente se humilló hasta la muerte. ¿Y cuál fue el resultado de su sacrificio desinteresado? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La misma posición y objetivo que Lucifer y los constructores de Babel intentaron obtener por medio de la autoexaltación, es decir, hacerse un nombre, Jesús lo recibió al humillarse a sí mismo. El ejemplo de Lucifer nos enseña que la autoexaltación resultará en muerte eterna y el autosacrificio resultará en vida eterna. La abnegación es la gran ley del Señor. La autopreservación es la ley de la autodestrucción. Jesús nos habló claramente de esta ley cuando dijo: todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y cuando dijo: el que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Estos principios están directamente opuestos a la lógica de los hombres y mujeres egoístas, cuantos hoy en día buscan prosperidad, placer, popularidad, poder y prestigio tratando de hacerse un nombre. Tales personas siguen los pasos de los constructores de Babel, esforzándose por alcanzar los cielos, mientras que sus esfuerzos más valientes tendrán los mismos resultados inevitables. Los planes de los constructores de Babel terminaron en vergüenza y derrota. El monumento a su orgullo se convirtió en el recordatorio de su necedad. Sin embargo, los hombres siguen recorriendo el mismo camino, confiando en sí mismos y rechazando la ley de Dios. La palabra Babel significa confusión, y al igual que los constructores de la antigua torre, muchos hoy en día también están confundidos acerca de la salvación, pensando que al exaltarse a sí mismos y alcanzar una posición alta, noble o iluminada por su propio esfuerzo y sus propias obras, pueden salvarse de la inevitabilidad de una muerte eterna. A tales personas fue a quienes Jesús dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que es altamente estimado entre los hombres es abominación delante de Dios. La abnegación es la ley de la autopreservación, y por eso el camino que lleva a la vida eterna es angosto, y pocos son los que lo encuentran. Solo a través de la humildad y la entrega del yo podemos llegar a ser ciudadanos del reino celestial. Esta es la lección que Dios quiere que aprendamos de los constructores de la Torre de Babel. Su vergüenza, su derrota y el monumento a su necedad son una advertencia para todas las generaciones futuras de no seguir sus pasos. Uno de los mejores ejemplos en toda la Biblia para ilustrar cómo esta guerra épica se libra en la vida cotidiana de personas comunes es la historia de Job. La historia de Job ocurre aproximadamente 120 años después de la Torre de Babel. La Biblia dice acerca de Job: su hacienda era también de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y una casa muy grande, de modo que este hombre era el más grande de todos los hombres del oriente.
Job era un hombre muy rico. Él no lo sabía, pero esto estaba a punto de cambiar. No cambió por algo malo que Job hubiera hecho. Cambió debido a una controversia que estaba teniendo lugar en el cielo entre Satanás y Dios. Cuando ocurre una tragedia y la gente sufre, se preguntan cómo un Dios desinteresado y amoroso podría permitir que esto suceda. Así que aquí hay al menos una historia en la que el velo se retira y se nos permite presenciar la tragedia desde el punto de vista de Dios en el cielo. Ahora bien, hubo un día en que los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella de un lado a otro. Antes de adentrarnos en el significado de esto, primero veamos quiénes son los hijos de Dios y obtengamos un contexto real para el épico concilio intergaláctico que está teniendo lugar aquí. Considera esto, hay dos hijos de Dios en la Biblia. Más notablemente, uno es Jesucristo, quien es el unigénito Hijo de Dios, y el otro Hijo de Dios por creación es Adán. Lucas escribió sobre Set, el hijo de Adán, diciendo que era hijo de Adán, que era hijo de Dios. Así que Adán es llamado hijo de Dios en el sentido de que fue creado directamente por Dios mismo. Adán fue el primer hombre. Él fue el principal representante de la raza humana y a él Dios le dio dominio sobre toda la tierra. Así también, en este consejo celestial, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor, Dios nos está diciendo que los primeros seres que Dios creó en todos los otros mundos del universo vinieron a reunirse ante el Señor. Como los primeros seres creados de su clase, vinieron como representantes ante sus mundos. Así que, espera, probablemente te estés preguntando, ¿acaso Dios creó otros mundos con otros seres? La respuesta es sí. En Hebreos capítulo 1, versículo 2, la Biblia dice, Dios en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo los mundos. La palabra mundos está en plural, lo que nos indica que este mundo, la tierra, no es el único mundo que Jesús creó. Ahora, uno podría sentirse tentado a pensar que la palabra mundos podría ser un error, pero Jesús dijo que por boca de 2 o 3 testigos se establecerá toda palabra. Y encontramos un segundo testigo en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Por la fe entendemos que los mundos en plural fueron formados por la palabra de Dios. La palabra de Dios es Jesucristo, y es Él quien creó también los otros mundos además del nuestro. Así que ahora imagina esto. Hay un concilio celestial donde todos los hijos de Dios están reunidos ante el Señor como representantes de todos los diferentes mundos que Jesús creó. Con este tipo de reunión en mente, considera el significado de las palabras del versículo 6. Satanás vino también entre ellos. ¿Qué está haciendo Satanás en una reunión de representantes de todos los mundos? Dios le hace esta pregunta directamente. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella de un lado a otro. En esta declaración, Satanás estaba reclamando ocupar la posición legítima de Adán como representante del planeta Tierra. Verás, la Biblia declara, a quien os entregáis como siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis. Y cuando Adán eligió obedecer a Satanás, Adán se convirtió en su propiedad. Por medio del pecado, Adán se convirtió en siervo de Satanás, y todo lo que pertenecía a Adán, junto con el dominio de la tierra y su posición como hijo de Dios y representante de la raza humana, fue transferido a Satanás, su nuevo dueño. Por esta razón, Satanás consideró que tenía derecho a estar en esa reunión en el cielo y afirmó que su presencia en el concilio celestial era legítima. Pero con sus palabras, Dios desafió la afirmación de Satanás. Y con la respuesta de Satanás al ir de un lado a otro por la tierra y andar por ella, estaba hablando de su autoridad sobre la tierra
y con esto estaba argumentando que el dominio de la tierra ahora le pertenecía a él. Pero Dios desafió una vez más la afirmación de Satanás. Y el Señor dijo a Satanás: ¿Has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, un hombre perfecto y recto, que teme a Dios y se aparta del mal? Considera lo que Dios está revelando con estas palabras. Él nos está mostrando que mientras haya un alma en la tierra que obedezca a Dios y no haya entregado su voluntad a Satanás, entonces Satanás no tiene derecho a representar al planeta. Aparentemente, Satanás no había considerado a Job. No pierdas de vista lo que está sucediendo aquí. De todos los habitantes de la tierra, solo un hombre se interponía entre Satanás y el control del planeta que él deseaba. Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: ¿Acaso Job teme a Dios de balde? ¿No has puesto un cerco alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido la obra de sus manos y su hacienda ha aumentado en la tierra. ¿Ves lo que está argumentando Satanás ahora? Satanás está diciendo que la tierra está bajo su control sobre la base de que Job adora a Dios por razones egoístas. Con las palabras, ¿acaso Job teme a Dios de balde? Satanás está insinuando que Job adora a Dios por todas las riquezas, la fortuna y la prosperidad que Dios le ha dado. Y que por lo tanto, Job adora a Dios por motivos egoístas. Y para probar su argumento, Satanás propone un desafío. Él le dijo a Dios con voz suave: Solo piensa en lo que está sucediendo aquí. La legitimidad del dominio completo de Lucifer sobre la tierra dependía de probar el motivo de la adoración de un solo hombre. ¿Era la adoración de Job a Dios egoísta o desinteresada? La respuesta a esta pregunta demostraría si Dios o Lucifer decían la verdad sobre la posesión de la tierra. Así que no era solo Job quien estaba siendo juzgado aquí, era Dios. Y Lucifer acababa de desafiarlo al lanzar un reto. Dios respondió y el Señor le dijo a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu poder, solo que a él mismo no le pongas la mano encima, no extiendas tu mano sobre él. Así que Satanás salió de la presencia del Señor. Sin demora, Satanás le quitó a Job todo lo que pudo, y así fue como sucedió. Hubo un día en que sus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano mayor, y llegó un mensajero a Job y le dijo: Los bueyes estaban arando y las asnas pastando junto a ellos, y los sabeos cayeron sobre ellos y se los llevaron. Sí, mataron a los siervos a filo de espada y solo yo he escapado para contártelo. Mientras él aún hablaba, vino otro y dijo: El fuego de Dios cayó del cielo y ha quemado las ovejas y a los siervos y los consumió, y solo yo he escapado para contártelo. Mientras él aún hablaba, vino otro y dijo: Los caldeos formaron 3 grupos, cayeron sobre los camellos y se los llevaron, sí, y mataron a los siervos a filo de espada, y solo yo he escapado para contártelo. Mientras aún estaba hablando, llegó otro y dijo: Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano mayor. Y he aquí que vino un gran viento del desierto, y azotó las 4 esquinas de la casa, y cayó sobre los jóvenes, y murieron, y solo yo he escapado para contártelo. En un solo día, todo al mismo tiempo, le llegó a Job la noticia de que todas sus riquezas se habían perdido y que todos sus hijos habían muerto. Es en una crisis cuando se revela el carácter, y ahora se vería de qué carácter estaba hecho realmente Job. ¿Maldeciría egoístamente a Dios por haberle quitado sus posesiones y su familia, como sugirió Lucifer? Leemos: Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rapó la cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job no pecó, lo que sabemos significa que Job no transgredió la ley del amor desinteresado al cometer un solo acto egoísta.
Sin embargo, esto no terminó aquí. La controversia continuó y Job fue afligido con llagas desde la cabeza hasta los pies. Para aliviar su sufrimiento, su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera, lo que significaba que ella le estaba insinuando que se suicidara, a lo que Job respondió: ¿por qué he de tomar mi carne con mis dientes y poner mi vida en mi mano? El acto de suicidarse para aliviar su propio sufrimiento habría sido un acto egoísta. Pero ante esta proposición, Job declaró acerca de Dios: aunque Él me mate, en Él esperaré. Job creía que Dios era desinteresado y que sin importar lo que Dios estuviera haciendo o permitiendo que sucediera, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y a los que son llamados conforme a su propósito. Job conocía a Dios íntimamente, y fue precisamente porque Job conocía tan bien a Dios que su fe no vaciló ni flaqueó. Y a través de todo esto, Job se mantuvo firme en su integridad y en su carácter desinteresado. Finalmente, al final de la prueba, Job hizo algo que puso fin a la controversia. Leemos en el capítulo 42, versículo 10, «Y el Señor restauró la suerte de Job cuando él oró por sus amigos». Además, el Señor le dio a Job el doble de lo que tenía antes. En medio de todo su propio sufrimiento, pérdida y dolor, el corazón desinteresado de Job se elevó al cielo en favor de sus amigos. El desafío había terminado. Las acusaciones de Lucifer de que la adoración de Job estaba motivada por el egoísmo se demostraron falsas. Se demostró que Dios era veraz y Lucifer un mentiroso. ¿Eres cristiano? ¿Cómo respondes al sufrimiento o la pérdida? ¿Te enfocarás en ti mismo y en tus circunstancias abrumadoras y maldecirás a Dios? ¿O tu confianza en el carácter desinteresado y soberano de Dios es más profunda que simples emociones? ¿Te alejarás de Él? ¿O te arrodillarás y dirás: bendito sea el nombre del Señor? No siempre sabemos las razones por las que ocurre la tragedia, pero aunque las circunstancias cambien, el amor de Dios no cambia. Puede ser que el cielo dependa de ti para vindicar el carácter de Dios ante el universo que observa. Nos haría bien comprender mejor la historia de Job, porque esta historia se repetirá al final de los tiempos en la vida de aquellos que afirman obedecer a Dios y ser sus siervos. En esta controversia entre Dios y Satanás, no era solo Job quien estaba siendo puesto a prueba. El carácter de Dios estaba siendo juzgado ante todo el universo. Pero, según su fe, así fue para Job. Cuando él me haya probado, dijo, saldré como el oro. Así sucedió que por su paciente resistencia, él reivindicó su propio carácter, y de este modo el carácter de aquel de quien era representante. De la historia de un hombre rico y desinteresado, avanzamos 1615 años al futuro, y llegamos a la historia de otro hombre rico en el apogeo del reino más próspero que existió. Pero a diferencia de Job, este hombre era quizás uno de los más egoístas de la tierra en ese momento. Este hombre no es otro que el mismísimo rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor. Babilonia era magnífica, fue el epicentro del aprendizaje y la cultura. Los jardines colgantes de Babilonia siguen siendo considerados hoy en día una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Se cree que los jardines escalonados de árboles, arbustos y vides, regados con maquinaria, se asemejaban a una ladera verde y fueron una proeza de la ingeniería. Imagina los rayos del sol al atardecer posándose sobre la ciudad dorada de riqueza y grandeza. Ahora imagina a Nabucodonosor saliendo a su terraza con vista a la ciudad y pronunciando estas palabras. El rey habló y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado para casa del reino, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Sin duda, este es un hombre orgulloso, arrogante, egoísta y egocéntrico. Cuando el rey dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado para la gloria de mi majestad?, estaba equiparando el valor del reino con su propio valor como hombre.
¿Y cuántos de nosotros aún hoy, ya seamos ricos o pobres, percibimos que nuestro valor como individuos es proporcional a la riqueza que hemos adquirido o a los proyectos que hemos realizado? Fue porque creía que la construcción de la ciudad le daba valor como hombre que el sueño que tuvo sobre el reino lo perturbó tanto. ¿Por qué me llena de temor? En el capítulo 2 de Daniel, el rey recibió este sueño sobre Babilonia, pero no sabría cuán inquietante sería hasta que el profeta Daniel le reveló su significado. Porque el sueño trataba sobre la decadencia de su reino. Llamado ante el rey, Daniel habló y le explicó al rey su sueño. Él dijo: hay un Dios en el cielo que revela los secretos y da a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá en los últimos días. Y nuevamente, en el versículo 29, Daniel dijo: estas cosas tienen que ver con lo que sucederá en el futuro. Así que el sueño de Nabucodonosor era sobre el futuro. Entonces Daniel continuó: tú, oh rey, miraste y he aquí una gran imagen. Esta gran imagen, cuyo resplandor era excelente, estaba delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Viste hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual golpeó la imagen en sus pies de hierro y barro y los desmenuzó. Daniel le explicó al rey que esta imagen mostraba cómo el reino de Babilonia no duraría para siempre, sino que sería sucedido por reinos inferiores, así como la plata es inferior al oro y el bronce a la plata, y que finalmente el reino sería destruido. Luego, las siguientes palabras de Daniel revelaron por qué Nabucodonosor estaba tan aterrorizado. Daniel dijo: Tú eres esa cabeza de oro. Aquí había una profecía que predecía la caída de Babilonia ante los medos y los persas, representados por la plata, seguido por Grecia, representada como el vientre y los muslos de bronce, que fue seguida por Roma, y la división entre los reinos oriental y occidental de Roma, representada como las piernas de hierro, a lo que siguieron los pies y los 10 dedos, que representan la caída de Roma en las 10 tribus que conformaron sus territorios. La idea de que Babilonia se desintegrara con el tiempo atormentaba el corazón egoísta de Nabucodonosor, pero ese no era todo el sueño. Daniel le contaría a continuación sobre el último reino, representado por la piedra que destruyó toda la imagen. Esta revelación heriría el orgullo egoísta del rey como nada más lo había hecho. Daniel añadió: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y ese reino no será entregado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, y permanecerá para siempre. Durante el tiempo de esos reyes, el Dios que gobierna desde el cielo establecerá un reino eterno que nunca caerá. En un acto de orgullosa represalia contra lo que parecía ser una revelación miserable, Nabucodonosor se dispuso de inmediato a crear una estatua gigantesca de la misma imagen que había visto en su sueño, con un cambio importante. Hizo toda la estatua completamente de oro. Fue una declaración audaz. El rey estaba diciendo que Babilonia no sería entregada a otro pueblo. Estaba diciendo que Babilonia duraría para siempre y nunca sería destruida. Fue un acto de desafío. Contemplen esta gloriosa creación mía, cómo vigila toda Babilonia. Ahora, me he tomado el tiempo de repasar toda esta historia por una razón específica. Quiero que veas y entiendas claramente que el deseo más profundo del egoísta corazón de Nabucodonosor era crear un reino que durara para siempre. Este era el principal deseo de su corazón egoísta. Piensa en esto por un momento. ¿No es esto exactamente lo que nuestra sociedad global busca lograr hoy en día? ¿Acaso no están muchos de los líderes, pensadores, científicos, investigadores, reyes y presidentes del mundo tratando de entender cómo crear un mundo sostenible, una economía sostenible, un entorno sostenible? En otras palabras, la gran ambición de nuestro mundo actual no es diferente a la del antiguo rey.
crear una sociedad y un reino que duren para siempre. Esta cita va directo al corazón del asunto. La idea de establecer un imperio y una dinastía que perduraran para siempre atraía enormemente al poderoso gobernante. Con un entusiasmo nacido de una ambición sin límites y un orgullo egoísta, entró en consejo con sus sabios para ver cómo lograrlo. De manera similar, los sabios del mundo actual tropiezan entre sí, preguntándose cómo se puede lograr la sostenibilidad. Y la respuesta a esta pregunta le es revelada al rey a través del acontecimiento que estaba a punto de suceder. Después el rey habló y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Leemos esto. Mientras la palabra aún estaba en la boca del rey, cayó una voz del cielo que decía: «Oh rey Nabucodonosor, a ti se te dice esto: el reino te ha sido quitado, y te echarán de entre los hombres, y tu morada será con las bestias del campo. Te harán comer hierba como los bueyes. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere». En esa misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comió hierba como los bueyes, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que su cabello creció como plumas de águila, y sus uñas como garras de aves. Durante 7 tiempos, es decir, durante 7 años, Nabucodonosor fue un desterrado, separado de su pueblo y de su reino. También existen algunas pruebas arqueológicas que parecen corroborar la experiencia del rey. El Museo Británico conserva algunos fragmentos discernibles de una tablilla cuneiforme que dice sobre el rey que la vida no le parecía tener valor, que no mostraba amor a sus hijos ni a sus hijas, y que para él no existían la familia ni el clan. Esto proviene de los textos de la Biblioteca Histórica Babilónica de A.K. Grayson, páginas 88 a 92. Durante sus 7 años de reinado, el orgullo del rey egoísta quedó reducido a polvo. Pero también fue gracias a esta experiencia que Nabucodonosor se convirtió en un hombre transformado. Y en la Biblia, sus propias palabras están registradas. Y al final de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré el entendimiento. Y bendije al Altísimo, y alabé y honré al que vive para siempre, cuyo dominio es un dominio eterno y su reino es de generación en generación. ¡Qué cambio de corazón tan increíble! ¿Pero captaste el significado de lo que dijo el rey? El mismo objetivo de sostenibilidad al que había dedicado toda su riqueza, todo su poder y todas las habilidades de los hombres más sabios del reino, ahora lo atribuía al reino de Dios. Él escribe: «Yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y honro al Rey del cielo, cuyas obras son verdad y sus caminos, juicio, y a los que andan con soberbia, Él es capaz de humillar». A través de esta experiencia, Nabucodonosor se había convertido en un hombre desinteresado. En lugar de atribuirse a sí mismo el honor, la grandeza y el poder como antes, ahora le daba todo el crédito a Dios. La Biblia no nos da información adicional sobre la experiencia de Nabucodonosor, ni sobre qué revelación o epifanía específica tuvo que cambió su corazón de manera tan profunda. Pero sospecho que, a través de esta experiencia, Dios le reveló a Nabucodonosor la única cosa sostenible que permitiría que un reino durara para siempre. Me pregunto si Dios le reveló a Nabucodonosor que, a diferencia del reino de Babilonia, el único principio que impregna el reino de Dios y a todos sus habitantes es un amor desinteresado por Dios y por los demás. Me pregunto si, en su misericordia, Dios no le reveló al rey el secreto del mismo misterio que pasó su vida tratando de resolver, y que ese secreto de sostenibilidad se hizo claro en su mente. Que la sostenibilidad de cualquier reino o sociedad no se encuentra en su oro, ni en sus riquezas, ni en el orgullo o el poder, sino en los motivos desinteresados de sus ciudadanos.
Me pregunto si no fue esta revelación la que llenó el corazón del rey de un gozo indescriptible y lo impulsó a pronunciar estas palabras y a honrar a aquel que vive para siempre, cuyo dominio es un dominio eterno y su reino de generación en generación. Babilonia, con todo su poder y magnificencia, como nunca más ha visto nuestro mundo. Poder y magnificencia que, para la gente de aquella época, parecían tan estables y duraderos, cuán completamente han desaparecido. Como la flor de la hierba ha perecido. Así pereció el reino medo-persa y los reinos de Grecia y Roma, y así perece todo lo que no tiene a Dios como fundamento. Solo aquello que está ligado a su propósito y expresa su carácter puede perdurar. Sus principios son las únicas cosas firmes que conoce nuestro mundo. El principio del desinterés es la única cosa firme que conoce nuestro mundo. Es decir, el desinterés es lo único sostenible que conoce nuestro mundo. La caída de Babilonia es solo una de una serie de lecciones que demuestran, en el marco de esta gran controversia, que un gobierno o sociedad basado en principios egoístas siempre caerá, y que solo el desinterés puede resistir las pruebas del tiempo. El pulso y el latido de nuestro mundo hoy están en perfecta sintonía con la antigua Babilonia. El único principio capaz de garantizar la sostenibilidad de la humanidad es lo único que nadie quiere, y el nombre del único héroe capaz de rescatar a la humanidad del egoísmo se ha convertido en una palabra maldita que vuela sin restricción de los labios de la raza caída. La humanidad está condenada sin Cristo, pero si hay esperanza para Nabucodonosor, entonces hay esperanza para cada uno de nosotros. La historia de Job y Nabucodonosor es interesante. Ambas son historias de hombres ricos. Uno era el único hombre desinteresado que quedaba en la tierra y el otro era quizás el hombre más egoísta del mundo. Pero ambos hombres lo perdieron todo por un tiempo para ser probados y examinados. A través de sus pruebas, Job se mantuvo firme y permaneció inalterado, mientras que Nabucodonosor fue transformado. El amor desinteresado tiene tanto el poder de mantener nuestros corazones como el poder de cambiarlos. Las aspiraciones, deseos y placeres egoístas no pueden compararse con el poder del amor. Ya sea un hombre común o un rey altivo, si permitimos que el poder de Dios nos transforme, Él consumirá el orgullo egoísta dentro de nosotros y nos preparará para ser miembros de su reino, como Job y Nabucodonosor. Sus luchas contra el yo fueron muy diferentes y, sin embargo, ambas resultaron en victorias para el reino del amor desinteresado, que no tendrá fin. Sus experiencias están escritas para nuestra amonestación, y sus victorias son la garantía de Dios para nosotros, de que su promesa de limpiarnos del egoísmo, Él es capaz de cumplirla. Esther entró sin ser invitada a la presencia del rey bajo pena de muerte para salvar a su pueblo y dijo: si perezco, que perezca. Moisés le pidió a Dios que borrara su nombre del libro de la vida si eso significaba que otros podían ser salvos. Una viuda y su hijo, a punto de morir, entregaron desinteresadamente a Elías su último pedazo de pan. Una y otra vez, a lo largo del Antiguo Testamento, se nos presentan historias de autosacrificio y benevolencia. Aunque Dios ha tenido siervos fieles que han luchado poderosamente contra el poder de la autoexaltación, la autopreservación y los deseos egoístas, la tierra seguía siendo el territorio legal de un invasor extranjero. No se halló entre todos los habitantes de la tierra a un hombre o una mujer completamente libre de egoísmo. Y a menos que se encontrara una sola alma fiel en la tierra, el planeta y sus habitantes permanecerían bajo la jurisdicción legal del gran engañador. En visión, Juan vio la gravedad de este dilema. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Este libro, con los 7 sellos, es el título de propiedad de la tierra. Esto nos ayuda a entender la desesperación de Juan cuando escribió: ningún hombre en el cielo ni en la tierra,
ni debajo de la tierra pudo abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y lloré mucho, porque no se halló a nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. No había un solo hombre en la tierra que no hubiera caído bajo el poder del egoísmo. Y por lo tanto, no había un alma digna de disputar el legítimo reclamo de Satanás sobre la tierra o la raza humana. Esta perspectiva desesperanzadora fue lo que llevó a Juan a las lágrimas cuando dijo: lloré mucho. Pero incluso después de miles de años de esta guerra, esta historia está aún lejos de terminar. Juan no fue dejado en la desesperación. Mientras aún lloraba, una voz le habló. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Dios ha enviado al Cordero de Dios, un abogado, un libertador, un buen pastor, un juez, el Rey de Reyes y Señor de Señores, la rosa de Sarón, el Redentor, el Mesías y el Hijo unigénito de Dios. El amor desinteresado hecho manifiesto en carne humana. Jesús será el único que contenderá con la serpiente por la herencia de la tierra y por las almas que viven en ella. El próximo conflicto en el gran conflicto es el más significativo de todos. La mayor demostración de desinterés y la mayor demostración de egoísmo están a punto de enfrentarse en un solo momento en el tiempo. Al avanzar 601 años en el futuro, llegamos al año 31 después de Cristo. Satanás ha acusado a Dios de ser egoísta y ha reclamado la tierra como suya. Ahora, con el Hijo de Dios en carne humana, Lucifer, quien fue creado lleno de sabiduría y perfecto en hermosura, empleará todo su poder y perfección intelectual para demostrar que Dios es egoísta, para subvertir la misión del Mesías y la salvación del hombre, haciendo que Jesús cometa un solo acto egoísta. Tal vez conozcas la historia de la crucifixión, pero lo que estaba ocurriendo en ese momento en los reinos invisibles puede que nunca lo hayas escuchado. Así que acompáñame en el episodio 3 de Selfless, mientras corremos las cortinas celestiales de la gran controversia en la cruz.